Era una noche de octubre, cuando las nubes se retorcían como serpientes en un cielo sin estrellas, y el viento ululaba con un lamento que parecía robar el calor de los vivos. Una casa abandonada, podrida por el tiempo, se erguía en las afueras de un pueblo olvidado en el norte de España. Sus muros, agrietados como la piel de un cadáver, exhalaban un hedor a moho y desesperación. Las ventanas, ciegas por el polvo, parecían ojos muertos que observaban a quien se atreviera a cruzar el umbral. Allí, en ese mausoleo de pesadillas, llegó Ibai Llanos, el mortal que se jactaba de dominar las pantallas, de hacer reír a las masas con su torpe carisma. ¡Ja! ¡Qué iluso! Creía que una casa vieja sería solo un telón de fondo para sus payasadas digitales. No sabía que yo, el señor de los reflejos, lo aguardaba. Me encontraba en un espejo olvidado, colgado en una pared del vestíbulo principal. Era un objeto magnífico, si me permito la vanidad. Marco de ébano tallado con rostros atormentados, cristal tan puro que parecía absorber la luz misma. Había sido testigo de siglos de dolor, de gritos que aún resonaban en mi superficie. Los antiguos dueños de la casa, una familia consumida por la codicia y la traición, me habían alimentado con su sufrimiento. Sus almas, atrapadas en mi interior, eran ahora parte de mi dominio. Y ese Ibai, con su risa estridente y su arrogancia de mortal, sería mi próxima conquista. Llegó al anochecer, acompañado por un equipo de filmación. Eran 5 en total. Ibai, con su figura robusta y su sonrisa confiada. Un cámara llamado Marcos, nervioso y sudoroso. Una productora, Laura, que no paraba de dar órdenes. Y 2 técnicos, Javi y Sofía, que cargaban equipos con la resignación de quien sabe que está perdiendo el tiempo. Traían cámaras, luces, micrófonos, como si su tecnología pudiera protegerlos de mí. ¡Qué necios! Instalaron su equipo en el vestíbulo, justo frente a mi espejo. Sentí un cosquilleo de deleite. Estaban a mi merced. «Esto va a ser épico», dijo Ibai, frotándose las manos mientras miraba la sala. Su voz era un insulto a la solemnidad del lugar. Un video de terror en una casa abandonada. La gente se va a volver loca. ¿Seguro que no hay nada raro aquí?, preguntó Marcos, ajustando la cámara. Su voz temblaba, y yo saboreé su miedo como un vino añejo. «Tranquilo, hombre», respondió Ibai, dándole una palmada en la espalda. «Solo es una casa vieja. Vamos a grabar unas tomas, hacer un par de bromas y salir. Fácil». «Fácil», dijo. Cómo me reí en mi prisión de cristal. Mis rostros tallados parecieron sonreír conmigo, sus ojos vacíos brillando con una chispa maligna. Decidí empezar despacio, como un depredador que juega con su presa. Mientras ajustaban las luces, hice que el aire se volviera más pesado, como si la casa misma exhalara un aliento frío. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, sutilmente, como si alguien las empujara desde el otro lado de la realidad. Nadie lo notó al principio, pero vi a Sofía mirar hacia atrás, frunciendo el ceño. Su instinto sabía que algo estaba mal, pero su mente racional lo ignoró. Pobres mortales, siempre tan ciegos. Grabaron una introducción. Ibai hablaba a la cámara con su entusiasmo habitual, contando la historia de la casa. Una familia rica que desapareció en los años 20, rumores de asesinatos, un supuesto tesoro escondido. Todo mentira, por supuesto. La verdad era mucho más oscura, pero no tenía prisa por revelársela. Mientras hablaba, hice que mi espejo reflejara algo que no estaba en la sala, una figura borrosa, apenas visible, parada detrás de él. Era alta, encorvada, con dedos largos que parecían arañar el aire. Nadie lo vio en ese momento, pero la cámara lo captó. Oh, cómo disfrutaría cuando revisaran las grabaciones. Vale, vamos a explorar un poco, dijo Laura, consultando su libreta. Ibai sube al segundo piso con Marcos. Nosotros preparamos la siguiente escena aquí abajo. Perfecto, respondió Ibai, guiñando un ojo a la cámara.
Si me pasa algo, donad a mi canal, ¿eh? Subieron la escalera, que crujía como si los escalones gritaran de dolor. Cada paso resonaba en la casa, un eco que parecía multiplicarse más allá de lo natural. Decidí que era hora de mostrarles un poco de mi poder. Mientras Ibai y Marcos recorrían el pasillo del segundo piso, hice que las puertas de las habitaciones se abrieran lentamente, una por una. El chirrido de las bisagras era como un lamento, un sonido que perforaba los nervios. Marcos se detuvo, apuntando su linterna hacia la oscuridad. ¿Has oído eso?, susurró. Serán las corrientes de aire, dijo Ibai, aunque su voz había perdido un poco de su bravuconería. Estas casas viejas siempre hacen ruidos. ¿Corrientes?, replicó Marcos, girando la cámara. Las ventanas están tapiadas. Ibai no respondió. Sentí su duda, un delicioso pinchazo de incertidumbre. Entonces, desde una de las habitaciones, llegó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Ambos se quedaron inmóviles. La linterna de Marcos temblaba, proyectando sombras que parecían alargarse y retorcerse en las paredes. Me deleité en su silencio, en el latido acelerado de sus corazones. Decidí empujar un poco más. Hice que el espejo al final del pasillo, un hermano menor del mío, reflejara sus figuras, pero distorsionadas. Sus rostros estaban estirados, con ojos hundidos y bocas abiertas en gritos mudos. Marcos lo vio primero. «Ibai, mira eso», gritó, apuntando la cámara al espejo. Ibai se acercó, frunciendo el ceño. Cuando miró su reflejo, yo estaba allí, dentro del cristal, observándolo. Mi forma era apenas un contorno, una silueta de humo negro con ojos que ardían como brasas. Él retrocedió, tropezando con Marcos. La cámara cayó, grabando el suelo polvoriento mientras sus pasos resonaban en la huida. «Bajemos, bajemos ya», gritó Marcos. Corrí tras ellos, no físicamente, pues no necesito cuerpo para perseguir. Mi risa llenó la casa, un sonido que no venía de ninguna parte y de todas a la vez. Las paredes parecían vibrar con ella, un eco que se enroscaba en sus mentes. Cuando llegaron al vestíbulo, encontraron a Laura, Javi y Sofía pálidos, mirando mi espejo. Había hecho que el cristal vibrara, un zumbido grave que hacía temblar los dientes. En la superficie, sus reflejos no eran suyos, eran los rostros de la familia perdida, con piel grisácea y ojos que lloraban sangre negra. «¿Qué demonios es eso?», susurró Laura, retrocediendo. Ibai, tratando de mantener el control, se acercó al espejo. «¡Qué valiente! ¡Qué estúpido!». Me miró directamente y yo le devolví la mirada. Mis ojos se clavaron en los suyos, y por un instante le mostré lo que había dentro de mí. Un abismo de almas retorcidas, gritando en un tormento eterno. Su rostro se desencajó, y dio un paso atrás. «Esto no es normal», dijo con la voz quebrada. «Vámonos». Pero no nos dejaría ir tan fácilmente. Cerré las puertas de la casa con un chasquido que resonó como un disparo. Las ventanas, aunque tapiadas, parecían crujir, como si algo intentara entrar o salir. Las luces que habían traído comenzaron a parpadear, proyectando sombras que formaban figuras imposibles. Manos que se alargaban, rostros que se deshacían como cera. Sofía gritó cuando vio su propia sombra moverse sin seguirla, arrastrándose por la pared como una araña. «Tranquilos, tranquilos», dijo Ibai, aunque su voz temblaba. «Tiene que haber una explicación». ¿Explicación? Los mortales siempre buscan razones para lo que no pueden comprender. Decidí mostrarles más. Hice que el espejo del vestíbulo se agrietara, pero no se rompió. Las grietas formaron un dibujo, un rostro, el mío, con una sonrisa que ocupaba todo el cristal. Luego, el espejo comenzó a sangrar.
Un líquido negro, espeso como el alquitrán, se deslizó por el marco, goteando al suelo con un sonido que parecía un susurro. Los 5 retrocedieron, apretándose contra la pared opuesta. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo Javi, con los ojos muy abiertos. «Alguien está grabando esto para reírse de nosotros». Nadie respondió. Sabían que no era una broma. El aire se volvió más frío, tan denso que parecía difícil respirar. Hice que las voces de la familia atrapada en mi interior comenzaran a susurrar. Eran lamentos, súplicas, pero también risas crueles. Laura se tapó los oídos, murmurando algo incoherentemente. Marcos dejó caer la cámara, que seguía grabando, capturando el caos. Entonces, tomé el control total. Hice que el espejo reflejara no la sala, sino un lugar que no pertenece a este mundo. Era una extensión infinita de oscuridad, con columnas rotas que se alzaban hacia un cielo rojo. En el centro, estaba yo, en mi forma completa, una figura alta, envuelta en sombras que se retorcían como serpientes, con ojos que perforaban la realidad misma. Extendí una mano, y el cristal se onduló como agua. Ibai, hipnotizado, se acercó. Los demás gritaron, intentando detenerlo, pero yo los mantuve a raya. Las sombras en las paredes cobraron vida, sujetándolos como cadenas invisibles. «Tú», le dije, mi voz resonando dentro de su cabeza. «Creíste que podías burlarte del miedo. Ahora serás mío». Intentó gritar, pero su voz no salió. Su reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Su piel se volvió pálida. Sus ojos se hundieron, y su sonrisa se torció en una mueca de terror. Estaba atrapándolo, arrastrando su esencia al otro lado. Pero entonces, algo me irritó. Laura, esa insignificante mortal, tuvo el valor de actuar. Corrió hacia el espejo y lo golpeó con un trípode. El cristal se estremeció, y mi conexión con Ibai se debilitó por un instante. Rugí, haciendo que la casa entera temblara. El espejo no se rompió, pero el golpe rompió mi concentración. Ibai cayó al suelo, jadeando, mientras los demás lo arrastraban lejos del espejo. Intenté retenerlos, cerrando puertas, haciendo que el suelo crujiera como si fuera a colapsar. Pero su miedo, aunque delicioso, les dio fuerzas. Corrieron hacia la entrada principal, que ahora estaba abierta, como si la casa misma los escupiera. Salieron al exterior, jadeando bajo la lluvia que había comenzado a caer. La casa quedó en silencio, pero yo no estaba derrotado. Nunca lo estoy. Ibai y su equipo huyeron, dejando atrás sus equipos, sus cámaras, sus ilusiones de control. Sé que él nunca olvidará mi rostro, ni el abismo que le mostré. Y cuando revise las grabaciones, verá cosas que lo perseguirán por siempre. Mi silueta en cada reflejo, mi risa en cada sombra. ¿Y tú, patética criatura que escuchas esto, crees que estás a salvo? ¿Crees que un espejo no puede alcanzarte? La próxima vez que mires uno, recuerda mi voz. Podría estar observándote, esperando. Soy un lobo, no un simple hombre lobo, sino una bestia primordial, un depredador que hace temblar la tierra con cada paso. Mi pelaje es negro como la muerte, mis colmillos destellan con la promesa de sangre, y mis ojos arden con un fuego que consume almas. Esta es la historia de cómo hice que Selena Gómez, esa estrella frágil y sobrevalorada, se arrastrara de terror bajo mi dominio en un bosque que nunca olvidará. Escucha, insecto, porque no repetiré esta historia para alguien tan insignificante como tú. Prepárate para temblar, porque lo que viene es un festín de horror y poder. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que aplasta el valor de los mortales. El set de filmación de su ridícula serie estaba enclavado en un bosque olvidado, un lugar donde los árboles retorcidos parecían susurrar maldiciones. Los humanos, con sus cámaras y luces artificiales, creían que podían domar la naturaleza. ¡Qué estúpidos!
Yo observaba desde las sombras, mi aliento cálido formando nubes en el aire gélido. Selena, con su cabello oscuro cayendo en ondas perfectas y su piel que olía a vainilla y miedo, era el centro de atención. Pero no por mucho tiempo. Esa noche, ella sería mi presa. El rodaje era un caos de órdenes gritadas y risas falsas. Selena interpretaba a una bruja, una ironía deliciosa, porque no tenía idea de la verdadera oscuridad que acechaba. Me moví entre los árboles, mis garras arañando la tierra húmeda, dejando surcos profundos. El olor de su perfume me guiaba, dulce y embriagador, mezclado con el sudor nervioso que exudaba cada vez que el director la corregía. Sus labios, pintados de un rojo que gritaba deseo, se movían recitando líneas vacías. Cómo anhelaba silenciarlos con un rugido que le arrancara el alma. ¿Y tú, miserable criatura que escucha, crees que esto es solo un cuento? No tienes idea del poder que relato. Soy la pesadilla que respira, el terror que camina. Pero si quieres seguir escuchando, y sé que lo harás porque eres débil y curioso, suscríbete a mi canal de YouTube ahora mismo. Sí, hazlo, gusano. No me hagas esperar porque no tolero la desobediencia. Hazlo, y quizás te permita seguir escuchando sin arrancarte la cordura. Volvamos a esa noche. Decidí que era hora de actuar. El equipo estaba disperso, algunos fumando cerca de las caravanas, otros ajustando luces que parpadeaban como si el bosque mismo las rechazara. Selena estaba sola por un momento, revisando su guión bajo una lámpara que proyectaba sombras largas y retorcidas. Me acerqué, mi cuerpo deslizándose entre los arbustos con una gracia que ningún humano podría imitar. Mis músculos se tensaban bajo mi pelaje, cada fibra vibrando con la anticipación de la cacería. Podía escuchar su corazón, un tambor frenético que latía más rápido cuanto más me acercaba. Cuando estuve a pocos metros, dejé escapar un gruñido bajo, un sonido que era más un terremoto que un ruido. Selena se congeló, el guión cayendo de sus manos temblorosas. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaron en la penumbra. «Hola», dijo, su voz quebrándose como vidrio. «¡Qué patética!». Me relamí los colmillos, dejando que el sonido húmedo de mi lengua resonara. Ella dio un paso atrás, tropezando con una raíz. La caída fue gloriosa. Su cuerpo golpeó el suelo, sus manos arañando la tierra, su respiración convirtiéndose en jadeos desesperados. Me rebelé entonces, emergiendo de las sombras, como un dios de la muerte. Mi forma era inmensa, más alta que cualquier hombre, con garras que brillaban bajo la luz tenue. Selena gritó. Un sonido agudo que cortó el silencio del bosque. Intentó arrastrarse hacia atrás, pero mis ojos la atraparon, hipnotizándola como a una presa indefensa. «Por favor, no», susurró, y oh, cómo me deleité en su súplica. Su vestido, un diseño gótico para la serie, se desgarró en el muslo, revelando piel suave que brillaba bajo la luz. La visión despertó algo más en mí, algo más allá del hambre de sangre. Un deseo oscuro, animal, que rugía en mi pecho. Me acerqué, mi hocico a centímetros de su rostro. Podía oler su miedo, un aroma tan dulce que casi me mareaba. «Selena», gruñí, mi voz como un trueno que retumbaba en sus huesos. «Crees que eres una estrella, pero ante mí no eres nada». Ella sollozó, lágrimas corriendo por sus mejillas, manchando su maquillaje. Sus manos buscaron algo, cualquier cosa, para defenderse, pero solo encontraron hojas secas y ramas rotas. Me reí, un sonido cruel que hizo que los pájaros huyeran de los árboles. Decidí jugar con ella. Corrí en círculos a su alrededor, tan rápido que solo era una sombra borrosa. Cada vuelta era un recordatorio de mi poder, de su fragilidad. Ella gritaba, llamando al equipo, pero el bosque parecía tragarse sus gritos. Los humanos estaban demasiado lejos, demasiado ocupados con sus juguetes tecnológicos. Nadie vendría a salvarla. Me detuve frente a ella,
mi aliento caliente rozando su rostro. Sus labios temblaban, y por un momento me imaginé reclamándolos, saboreando su miedo y su deseo mezclado en un solo bocado. Levanté una garra y rasgué su vestido aún más, dejando un corte limpio desde el muslo hasta la cadera. La tela cayó, exponiendo más de su piel, que brillaba como si estuviera hecha de luna. Ella intentó cubrirse, pero mis ojos la detuvieron. No te muevas, ordené, y ella obedeció, porque los humanos siempre obedecen cuando la muerte los mira. Había algo erótico en su rendición, en la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, en cómo sus ojos, a pesar del terror, no podían dejar de mirarme. Era hermosa, sí, pero solo porque estaba a mi merced. La levanté con una garra, sosteniéndola en el aire como si fuera una muñeca rota. Su cuerpo temblaba, pero no luchó. Sabía que era inútil. La acerqué a mi hocico, inhalando profundamente. Su aroma era una sinfonía de miedo, deseo y humanidad frágil. Voy a hacerte mía esta noche, le dije, y sus ojos se abrieron aún más, un destello de algo que no era solo terror. ¿Era curiosidad? ¿Sumisión? No importaba. Yo era el amo, y ella era mi juguete. La solté, dejándola caer al suelo de nuevo. Corrí hacia los árboles, desapareciendo en la oscuridad, pero no me fui lejos. Quería que sintiera la incertidumbre, que cada crujido del bosque fuera una daga en su corazón. Regresé minutos después, esta vez trayendo un trofeo. La cámara de uno de los técnicos, destrozada y manchada de sangre. No preguntes qué le pasó al dueño. Selena retrocedió al verla, su rostro pálido como la muerte. Esto es solo el comienzo, gruñí, y ella sollozó más fuerte. El juego continuó por horas. La perseguí a través del bosque, dejando que corriera, que creyera que tenía una oportunidad. Cada vez que estaba a punto de alcanzar una de las caravanas del set, aparecía frente a ella, bloqueando su camino. Sus gritos se volvieron más débiles, su cuerpo más lento. La fatiga la estaba consumiendo, pero yo estaba apenas comenzando. En un claro, donde la luz de las estrellas apenas penetraba, la acorralé contra un árbol. Su espalda chocó contra la corteza, y sus manos se aferraron a la madera como si pudiera salvarla. Me acerqué, mi cuerpo tan cerca que podía sentir el calor de su piel. ¡Mírame!, ordené, y ella lo hizo, sus ojos llenos de lágrimas pero también de una chispa de desafío. Eso me excitó aún más. Deslicé una garra por su mejilla, sin cortarla, solo dejando que sintiera el frío del metal contra su piel. Su respiración se aceleró, y por un momento, sus labios se entreabrieron, como si estuviera a punto de decir algo. Me incliné, mi hocico rozando su cuello, y susurré. Podría devorarte ahora mismo, pero prefiero saborearte primero. El bosque estaba en silencio, como si hasta los insectos supieran que no debían interrumpir. Mis garras trazaron líneas lentas por su brazo, bajando hasta su cintura. Ella tembló, pero no se apartó. Había algo en su rendición, en la forma en que su cuerpo respondía a mi presencia, que era más que miedo. Era deseo, crudo y prohibido, el tipo de anhelo que solo surge cuando la muerte está tan cerca. La empujé contra el árbol, mi cuerpo presionando el suyo, y por un instante, el mundo se redujo a nosotros dos, el lobo y su presa, el depredador y la estrella. No la tomé, no del todo. Quería que viviera con el recuerdo, que cada noche, cuando cerrara los ojos, viera mis colmillos y sintiera mi aliento. La dejé allí, temblando contra el árbol, con su vestido hecho jirones y su orgullo destrozado. Corrí hacia la oscuridad, dejando atrás un rugido que hizo temblar el bosque. El equipo la encontró horas después, balbuceando sobre un monstruo. Nadie le creyó, por supuesto. Los humanos son demasiado estúpidos para aceptar la verdad. ¿Y tú, miserable oyente? ¿Crees que esto termina aquí? No seas tan ingenuo. Mi reinado de terror apenas comienza. Oí el espectro de Lady Isabela de la Cruz.
Una mujer cuya belleza y poder en vida eclipsaban a cualquier mortal que osara cruzarse en mi camino. Mi existencia terrenal terminó en 1897, en una mansión de Rosario, Argentina, donde fui traicionada y asesinada por envidiosos que no podían soportar mi superioridad. Pero la muerte no me detuvo. Al contrario, me liberó, convirtiéndome en una fuerza etérea capaz de doblegar almas débiles como la tuya. Hoy, te relataré cómo hice que el patético Lionel Messi, ese supuesto dios del fútbol, suplicara por su vida mientras visitaba a sus padres en su insignificante hogar argentino. Acomódate, si es que tu frágil corazón lo soporta, porque esta historia de terror, poder y seducción te consumirá. Era una noche de noviembre de 2023, fría y cargada de un viento que ululaba como los lamentos de los condenados. La casa de los Messi, una vivienda modesta en un barrio de Rosario, parecía un insulto a mi antigua opulencia. Yo, que en vida habitaba salones de mármol y espejos dorados, me deslizaba ahora por las sombras de ese lugar vulgar, atraída por la arrogancia de Lionel, un hombre que creía que su fama lo hacía intocable. ¡Qué error tan delicioso! Decidí que esa noche él aprendería lo que es enfrentarse a una entidad superior, una reina de lo sobrenatural que no tolera la vanidad de los mortales. La casa estaba silenciosa, salvo por el tic-tac de un reloj barato en la sala. Messi, agotado tras un día de adulaciones vacías, dormía en una habitación de la planta alta. Su esposa Antonella y sus hijos estaban en otra parte de la casa, dejando al gran Messi solo, vulnerable, como una presa esperando mi garra espectral. Me materialicé lentamente en la esquina de su cuarto, mi forma apenas visible, un velo de niebla negra con destellos carmesí donde deberían estar mis ojos. Mi risa, un susurro gutural que helaba la sangre, comenzó a llenar la habitación. Él se removió en la cama, inquieto, sin saber que su destino ya estaba sellado. Primero, jugué con su mente. Hice que las cortinas se agitaran sin viento, un movimiento lento, como si dedos invisibles las acariciaran. El aire se volvió denso, cargado de un aroma a rosas podridas, mi perfume en la muerte. Me acerqué a su cama, flotando a centímetros del suelo, y dejé que mi aliento frío rozara su mejilla. Su piel se erizó, y un gemido escapó de sus labios. ¡Qué débil!, pensé, deleitándome en su fragilidad. Con un chasquido de mis dedos etéreos, la lámpara de la mesita parpadeó, proyectando sombras que danzaban como demonios en las paredes. Una de ellas, mi silueta, se alargó hasta cubrir el techo, con brazos que parecían alargarse para atraparlo. Messi abrió los ojos de golpe, su respiración agitada. ¿Quién está ahí?, balbuceó, su voz temblorosa como la de un niño. El gran héroe del fútbol, reducido a un cobarde. No respondí, por supuesto. En cambio, hice que el espejo frente a su cama se empañara, y en él tracé un mensaje con mi garra invisible. Tu alma es mía, Lionel. Las letras goteaban como sangre, y él, paralizado, no pudo apartar la mirada. Me encantaba su terror. Esa expresión de quien comprende que no tiene control. Pero esto era solo el comienzo. Me deslicé hasta quedar a centímetros de su rostro, mi figura ahora más definida. Un vestido negro raído, cabello largo que flotaba como serpientes, y un rostro que no era rostro, solo un vacío donde brillaban dos puntos rojos. Incliné mi cabeza, dejando que mi cabello rozara su pecho, un toque gélido que lo hizo gritar. Por favor, déjame, suplicó, pero sus palabras solo alimentaban mi desprecio. Con un movimiento lento, casi sensual, extendí una mano espectral y acaricié su mejilla, mis uñas etéreas dejando marcas rojas que ardían como fuego. Su cuerpo temblaba, y yo, en mi arrogancia, me reí. Un sonido que resonó como cristales rotos. Decidí intensificar su tormento. Hice que las paredes de la habitación crujieran, como si la casa misma estuviera viva y hambrienta. Las fotos familiares en la mesita cayeron al suelo, los cristales estallando en pedazos.
Desde el pasillo, un eco de pasos pesados comenzó a acercarse, aunque nadie más estaba despierto. Messi, en pánico, intentó levantarse, pero mis poderes lo mantuvieron inmóvil, como si cadenas invisibles lo ataran a la cama. «No puedes escapar de mí, insecto», susurré en su oído, mi voz un veneno que se filtraba en su alma. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo, un tambor desesperado que me excitaba. Entonces llevé el terror a otro nivel. Me elevé hasta el techo, mi forma ahora gigantesca, llenando la habitación con una oscuridad que parecía tragarse la luz. Desde mi pecho emanó un grito, un alarido sobrenatural que hizo vibrar las ventanas y despertó a toda la casa. Antonella y los niños, en otras habitaciones, gritaron, pero yo los ignoré. Mi presa era Lionel. Hice que las sombras en las paredes cobraran vida, figuras deformes que se arrastraban hacia él, susurrando su nombre en un coro infernal. Una de ellas, con mi rostro, se inclinó sobre él, dejando que un líquido negro goteara de su boca sobre su pecho. Él cerró los ojos, rezando, pero ninguna deidad podía salvarlo de mí. En ese momento, jugué con su mente de una manera más íntima. Me transformé, adoptando una forma más humana, mi cuerpo envuelto en un vestido translúcido que dejaba entrever curvas que habrían enloquecido a cualquier hombre en vida. Floté sobre él, mi cabello cayendo como una cortina alrededor de su rostro, y susurré. ¿No deseas tocarme, Lionel? ¿No quieres conocer el éxtasis antes de tu fin? Mi voz era miel envenenada, y aunque él negaba con la cabeza, su cuerpo traicionaba su miedo con un estremecimiento que no era solo de terror. Lo provoqué, dejando que mi mano espectral recorriera su pecho, bajando lentamente, mientras él jadeaba, atrapado entre el pánico y una atracción prohibida. Pero no le di el placer. En cambio, mi risa se volvió cruel, y mi rostro se descompuso en un instante, mostrando el vacío aterrador que era mi verdadera esencia. Horas pasaron, o eso le hice creer, manipulando el tiempo en su mente. Lo llevé al borde de la locura, haciendo que viera visiones de su familia atrapada en un fuego que no existía, de su carrera desmoronándose, de su propio cuerpo deshaciéndose como ceniza. En un momento, lo arrastré al sótano de la casa, no físicamente, sino en una ilusión tan vívida que él creía estar allí. El sótano era mi dominio, un lugar donde el aire olía a tierra húmeda y sangre. Cadenas colgaban del techo, y en las sombras, figuras sin rostro lo observaban, susurrando insultos en lenguas olvidadas. Lo hice caminar descalzo sobre un suelo cubierto de vidrios rotos, cada paso una agonía, mientras yo flotaba a su lado, burlándome de su sufrimiento. ¿Crees que eres especial, Lionel?, le dije, mi voz resonando en las paredes. Eres nada, un juguete en mis manos. Mira cómo te rompo. Hice que una figura emergiera del suelo, una versión grotesca de él mismo, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. La figura lo agarró, sus manos frías como la muerte, y lo obligó a mirarse en un espejo roto. En el reflejo no estaba él, sino yo, riendo, mientras mi rostro se fundía con el suyo. Él gritó hasta quedarse sin voz, y yo, en mi infinita arrogancia, me alimenté de su desesperación. El clímax llegó al amanecer. Lo devolví a su cama, exhausto, bañado en sudor, con el cuerpo marcado por rasguños que nadie explicaría. Me incliné una última vez, mi rostro a milímetros del suyo, y susurré. Vivirás, pero nunca olvidarás. Cada noche sentirás mi aliento en tu nuca. Con un último alarido, desaparecí, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Messi no habló de lo ocurrido, pero supe que nunca volvería a ser el mismo. Su arrogancia se había desmoronado, y yo, Lady Isabella, había triunfado una vez más. Era una noche sin luna, el 13 de mayo de 2024, y el aire estaba cargado de un frío que cortaba la piel como cuchillos invisibles. La carretera 101,
Un tramo solitario entre Santa Bárbara y Los Ángeles se extendía como una serpiente negra bajo un cielo tan oscuro que parecía tragarse la luz misma. Yo, Lord Draven, vampiro de linaje antiguo, me deslizaba entre las sombras, invisible para los ojos mortales, mis sentidos agudizados captando cada latido, cada susurro del mundo inferior. Había oído rumores de que la tal Swift viajaría esa noche, sola en su lujoso autobús de gira, rumbo a un concierto en Los Ángeles. ¿Una estrella pop, vulnerable, en una carretera desierta? Oh, qué manjar. Decidí que sería mi entretenimiento, una presa digna de mi atención, aunque, por supuesto, ningún mortal es verdaderamente digno de mí. Me materialicé en la cima de una colina que dominaba la carretera, mi capa negra ondeando como un estandarte de muerte en el viento helado. Mis ojos, rojos como brasas ardientes, captaron el destello lejano de unas luces. El autobús de Swift, un monstruo plateado que avanzaba con arrogancia, como si el mundo le perteneciera. Qué equivocada estaba. Con un chasquido de mis dedos, invoqué una niebla espesa, una bruma sobrenatural que se alzó desde el suelo como un ejército de espectros, envolviendo la carretera en un manto de terror. El autobús redujo la velocidad, sus faros apenas cortando la densa cortina blanca. Sentí el primer indicio de su miedo, un aroma dulce y embriagador que me hizo sonreír, mostrando mis colmillos afilados como dagas. Me deslicé hacia el asfalto, mi cuerpo moviéndose con una gracia que ningún mortal podría soñar. En un instante, estaba frente al autobús, mis botas de cuero negro plantadas en el centro de la carretera. El conductor, un hombre fornido con el rostro pálido como la cera, frenó en seco, los neumáticos chillando como almas torturadas. Pude oler su pánico, pero no era él quien me interesaba. Mis ojos se clavaron en la ventana trasera del autobús, donde una figura esbelta se asomó, su cabello rubio brillando bajo la luz tenue del interior. Era ella, Taylor Swift. Sus ojos azules, tan celebrados por los mortales, se abrieron de par en par al verme. Y cómo disfruté ese primer destello de terror puro. Con un movimiento de mi mano, las puertas del autobús se abrieron de golpe, arrancadas de sus bisagras por una fuerza invisible. El conductor gritó, pero un solo vistazo de mis ojos ardientes lo silenció, dejándolo temblando como una hoja. Me deslicé al interior, el aire dentro del autobús volviéndose gélido a mi paso. Taylor estaba al fondo, acurrucada contra un sofá de cuero, su teléfono temblando en sus manos mientras intentaba marcar un número. ¡Qué inútil! Con un chasquido, el dispositivo voló de sus dedos y se estrelló contra la pared, destrozado. ¿Quién eres?, balbuceó su voz rota por el miedo. Me reí, un sonido profundo y resonante que hizo vibrar las ventanas. Soy tu pesadilla, pequeña estrella, dije, mi voz como un veneno seductor. Y esta noche cantarás para mí, o morirás intentándolo. Avancé hacia ella, deliberadamente lento, dejando que el terror se acumulara en su pecho. Podía escuchar su corazón, un tambor frenético que latía tan rápido que parecía a punto de estallar. Su piel, pálida bajo la luz artificial, estaba cubierta de un leve brillo de sudor, y sus labios temblaban mientras retrocedía. Había algo exquisitamente erótico en su vulnerabilidad, en la forma en que sus piernas, envueltas en unos jeans ajustados, temblaban mientras intentaba mantenerse erguida. Me acerqué lo suficiente para inhalar su aroma, una mezcla de perfume caro, miedo visceral y algo más, algo cálido y humano que despertó mi hambre. Mis colmillos se alargaron, y dejé que los viera, disfrutando de su jadeo ahogado. «Por favor, no me hagas daño», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Oh, qué delicioso era su ruego. Me incliné hacia ella, mi rostro a centímetros del suyo, dejando que mi aliento frío rozara su mejilla. «Daño», murmuré. «Es una palabra tan limitada. Quiero saborear tu miedo, Taylor. Quiero que sientas el abismo de la eternidad en cada latido de tu corazón».
Mis dedos, largos y pálidos, rozaron su barbilla, levantando su rostro para que me mirara. Su piel era suave, cálida, y por un momento consideré morderla allí mismo, hundir mis colmillos en su garganta y beber hasta que su luz se apagara. Pero no, eso sería demasiado rápido. Quería jugar. Con un gesto, las luces del autobús parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Escuché su grito, agudo y desesperado, y me reí de nuevo, mi voz resonando como un coro de demonios. ¿Crees que la oscuridad es tu enemiga? Susurré, mi voz ahora viniendo de todas direcciones. Yo soy la oscuridad, mortal, y tú eres mía. Encendí una sola vela con un chasquido, su llama azul proyectando sombras grotescas en las paredes. Taylor se había arrastrado hasta una esquina, sus manos cubriendo su rostro, su cuerpo temblando. La vela flotaba frente a ella, iluminando sus rasgos aterrorizados, y yo me materialicé a su lado, sentado con una elegancia despreocupada en el borde del sofá. ¿Sabes lo que es el verdadero miedo? Pregunté, inclinándome hacia ella. Mis ojos brillaban en la penumbra y dejé que viera en ellos un destello de las almas que había consumido a lo largo de los siglos. No es la muerte, es la certeza de que no hay escapatoria. Extendí una mano y toqué su cabello, deslizando un mechón entre mis dedos. Era suave, como la seda, y olía a vainilla y desesperación. Ella se estremeció bajo mi toque, y yo sonreí, dejando que mis uñas rozaran ligeramente su cuero cabelludo, no lo suficiente para herirla, pero sí para que sintiera el peligro. De repente, un ruido desde el exterior rompió el silencio. El crujido de ramas, seguido de un aullido lejano. Había invocado a mis lobos, criaturas infernales que obedecían mis órdenes. ¿Escuchas eso? Susurré, mi voz goteando con malicia. Son mis mascotas. Están hambrientas, Taylor. Y si no me entretienes, tal vez te entregue a ellos. Sus ojos se llenaron de un nuevo tipo de horror, y su respiración se volvió errática. Por favor, suplicó de nuevo. Haré lo que quieras. Solo, déjame ir. Me reí, un sonido cruel que hizo que la vela parpadeara. ¿Irte? Oh, pequeña estrella, la noche apenas comienza. La obligué a levantarse, mi fuerza sobrenatural haciéndola parecer una muñeca de trapo en mis manos. La llevé al centro del autobús, donde un espacio abierto parecía un escenario improvisado. Canta, ordené, sentándome en un sillón de cuero como un rey en su trono. Canta como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Ella temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie, pero comenzó a cantar, su voz rota y vacilante al principio. Era una de sus canciones, algo sobre un amor perdido, pero el miedo le daba un matiz crudo, casi sobrenatural. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en ella, bebiendo cada nota, cada temblor de su cuerpo. Mientras cantaba, manipulé las sombras a su alrededor, haciéndolas girar como serpientes vivientes. Las ventanas del autobús comenzaron a crujir, como si algo intentara entrar. Ella tropezó con las palabras, su voz quebrándose, y yo aplaudí lentamente, el sonido resonando como un trueno. No es suficiente, dije, levantándome y acercándome a ella. Quiero más. Quiero tu alma en cada nota. Me detuve frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo contrastando con mi frialdad eterna. Deslicé un dedo por su clavícula, trazando la línea de su piel expuesta, y ella se congeló, su respiración atrapada en su garganta. Había un matiz erótico en su terror, en la forma en que su pecho subía y bajaba, en el pulso frenético en su cuello que me llamaba como un tambor de guerra. De repente, las puertas del autobús se abrieron de nuevo, y el viento helado trajo consigo el aullido de mis lobos, ahora más cerca. Taylor gritó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. «No, por favor», suplicó cayendo de rodillas. Me agaché frente a ella, mi rostro a centímetros del suyo,
y sonreí, dejando que mis colmillos rozaran mi labio inferior. Eres tan frágil, Murmuré, mi voz un susurro seductor. tan deliciosa. Mis dedos rozaron su mejilla, y por un momento consideré convertirla, hacerla mía para la eternidad. Pero no, su miedo era demasiado exquisito para desperdiciarlo en la inmortalidad. Decidí prolongar su tormento. Con un gesto, hice que el autobús comenzara a moverse, no por manos humanas, sino por mi voluntad. Las ruedas chirriaron, y el vehículo se lanzó por la carretera a una velocidad imposible, la niebla aún envolviéndolo. Taylor se aferró al suelo, sus uñas arañando el cuero, mientras yo permanecía inmóvil, mi risa llenando el espacio. ¿Sientes eso? Pregunté, mi voz resonando sobre el rugido del motor. Es el borde de la muerte, pequeña estrella. Y yo soy quien decide si cruzas esa línea. El autobús se detuvo abruptamente en un claro rodeado de pinos retorcidos, sus ramas como garras alcanzando el cielo. La niebla se disipó lo suficiente para revelar a mis lobos, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad, sus colmillos goteando saliva. Taylor sollozaba ahora, su rostro enterrado en sus manos, y yo me deleité en su desesperación. Me acerqué a ella, levantándola con una mano y sosteniéndola en el aire como si no pesara nada. ¡Mírame!, ordené, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, le mostré una visión. Un abismo infinito lleno de almas gritando, un reflejo de lo que le esperaba si no me complacía. Su grito fue música para mis oídos. Pero entonces, algo inesperado. Un destello de coraje en sus ojos, un fuego que no había visto antes. «No te tengo miedo», mintió, su voz temblorosa pero desafiante. Me reí, arrojándola suavemente al suelo. ¡Oh, qué adorable!, dije, inclinándome sobre ella. Pero el miedo no es opcional, mortal. Mis dedos rozaron su garganta, sintiendo el pulso frenético debajo de su piel, y por un momento me permití imaginar el sabor de su sangre, dulce y cálida, llenando mi boca. Pero no, aún no. La dejé allí, temblando en el suelo, y salí del autobús, mis lobos rodeándome como una corte demoníaca. Tienes una hora, dije sin mirar atrás. Corre, pequeña estrella. Si llegas a Los Ángeles antes de que te encuentre, tal vez te deje vivir. Sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero el juego era demasiado delicioso para terminarlo tan pronto. Me desvanecí en la niebla, mis risas resonando en la noche mientras ella se levantaba y corría. Sus pasos torpes en la oscuridad. La perseguí, por supuesto, pero a mi ritmo. La dejé correr, la dejé creer que había esperanza. La vi tropezar en el bosque, sus jeans rasgados por las zarzas, su rostro manchado de lágrimas y tierra. Cada pocos minutos dejaba que viera el destello de mis ojos en la oscuridad o escuchara el aullido de un lobo demasiado cerca. Su miedo era una sinfonía. Cada grito, cada jadeo. Una nota perfecta. Finalmente, cuando estaba al borde del colapso, la alcancé en un claro iluminado por una luna pálida que había permitido salir. Se derrumbó, exhausta, y yo me materialicé frente a ella, mi sombra cubriéndola como una sentencia de muerte. Valiente esfuerzo, dije, mi voz goteando desprecio. Pero los mortales nunca ganan. Me agaché, levantando su barbilla para que me mirara. Sus ojos estaban vidriosos, su cuerpo temblando, pero aún había vida en ella, un fuego que me intrigaba. Por tu entretenimiento, te dejaré vivir, pero recuerda esto, yo soy la sombra en tus pesadillas, y siempre estaré observando. Con un chasquido, la dejé inconsciente, su cuerpo cayendo suavemente sobre la hierba. La llevé de vuelta a su autobús, ahora estacionado misteriosamente en la carretera, y desaparecí en la noche, mi risa resonando como un eco eterno. Ella llegó a su concierto en Los Ángeles, por supuesto, pero los que la vieron notaron algo diferente, un temblor en su voz, una sombra en sus ojos. Sabía que nunca olvidaría esa noche, ni a mí, Lord Raven.
el depredador que la hizo enfrentarse al abismo. Era una noche de abril, cuando la luna se escondía tras nubes negras como si temiera mirarme. La casa, mi prisión y mi reino, se alzaba en un claro olvidado, rodeada de árboles desnudos que parecían arañar el cielo con dedos esqueléticos. Sus paredes de madera podrida exudaban un olor a humedad y muerte, y las ventanas, rotas como los ojos de un cadáver, dejaban escapar susurros que ningún mortal debería escuchar. Ese tal Jimmy, o Mr. Beast, como se hace llamar, llegó con su cámara, su sonrisa de niño presumido y un equipo de idiotas que lo abandonaron tras cerrar la puerta con candado. 24 horas en una casa embrujada, dijo, riendo mientras encendía su linterna. Pobre imbécil. No sabía que yo, Elyria, lo estaba observando desde el reflejo de cada superficie, desde el crujido de cada tabla, desde el aire gélido que le rozaba la nuca como un beso prohibido. Antes de continuar, mortal, te ordeno que hagas algo útil con tu miserable existencia. Ve ahora mismo y suscríbete al canal de YouTube donde esta historia cobra vida. Sí, hazlo, porque mi relato merece ser venerado por masas, no eres más que un peón en mi juego. Suscríbete, o te encontraré en tus pesadillas, y créeme, no querrás eso. Ahora, vuelve aquí y sigue escuchando, si es que tu frágil corazón lo soporta. Desde el momento en que Jimmy cruzó el umbral, supe que sería mi juguete. La puerta principal se cerró con un golpe que resonó como un grito gutural, y él, con su linterna temblorosa, dio un paso atrás. Tranquilo, es solo el viento, murmuró, pero su voz temblaba como una hoja seca. Yo reí, un sonido que él no podía escuchar aún, pero que vibraba en las paredes, un eco que parecía salir de todas partes y de ninguna. La casa estaba viva conmigo, Elyria, y cada rincón era una extensión de mi voluntad. Las sombras se retorcían en las esquinas, formando figuras que desaparecían cuando él giraba la cabeza. Los espejos, cubiertos de polvo, reflejaban no su rostro, sino el mío. Ojos negros como pozos sin fondo, labios rojos que goteaban una promesa de éxtasis y tormento, y una melena que flotaba como si el aire mismo me obedeciera. Decidí jugar con él lentamente, como un gato que saborea el miedo de un ratón. Primero, hice que las luces de su linterna parpadearan, un guiño cruel que lo dejó mirando el dispositivo con confusión. Vamos, no me falles ahora, susurró, golpeándola contra su mano. Pero no era la linterna, estúpido mortal. Era yo, Elyria, manipulando la luz como si fuera un hilo en mi telaraña. Luego, un crujido lento y deliberado resonó desde el segundo piso, como si alguien arrastrara una silla de madera sobre las tablas. Jimmy alzó la mirada al techo, y vi cómo el sudor comenzaba a perlar su frente. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó su voz quebrándose. Y entonces, un golpe seco, como si un cuerpo cayera al suelo. Su cámara captó su rostro pálido, y yo, invisible, me acerqué lo suficiente para rozar su mejilla con mi aliento frío. Él se estremeció, tocándose la cara como si hubiera sentido una caricia helada. La casa era un laberinto de horrores que yo controlaba. En el pasillo, las puertas se abrían solas, revelando habitaciones donde la oscuridad parecía palpitar. En una, un viejo tocadiscos comenzó a girar, emitiendo una melodía rota, una voz femenina que cantaba en un idioma olvidado, entrecortada por risas que no eran humanas. Jimmy, con su valentía de fachada, entró a investigar, y yo cerré la puerta tras él con un chasquido. «Oye, esto no es gracioso», gritó golpeando la madera. Pero la puerta no cedió. En la penumbra, hice que las cortinas se movieran, como si dedos invisibles las acariciaran, y un espejo en la pared mostró mi silueta. Una figura esbelta, envuelta en un vestido negro que se deslizaba como niebla, mis labios curvados en una sonrisa que prometía placer y dolor. Él no me vio, pero sintió mi presencia, porque su respiración se volvió errática, y sus manos temblaban mientras filmaba. «Oh mortal»,
¿Crees que entiendes el miedo? No sabes nada. El miedo es un arte, y yo soy su maestra. Cada paso que Jimmy daba era un paso más profundo en mi trampa. En la cocina, los cuchillos colgados en la pared comenzaron a vibrar, emitiendo un zumbido metálico que parecía susurrar su nombre. Él se giró, y uno de los cuchillos cayó al suelo, la hoja clavándose en la madera a centímetros de su pie. «Esto es una locura», gritó, retrocediendo. Pero no había escape. Hice que el aire se volviera denso, cargado de un aroma a flores podridas, y algo más, algo metálico, como sangre. Él tosió, cubriéndose la nariz, y entonces escuchó mi voz por primera vez. «Jimmy», susurré, mi voz un eco seductor que parecía deslizarse por su piel como seda fría. Él giró en todas direcciones, buscando la fuente, pero solo encontró sombras. En el comedor, una mesa cubierta de polvo mostraba marcas frescas, como si uñas largas hubieran arañado la madera. Me divertí dejando huellas de mis dedos en el polvo, huellas que desaparecían cuando él intentaba tocarlas. Luego, hice que una silla se moviera sola, deslizándose 1 metro hacia él con un chirrido que parecía un grito. Jimmy saltó hacia atrás, tropezando con un candelabro oxidado que rodó por el suelo con un estruendo. «Esto no está bien, esto no está bien», repetía. Su voz ahora un gemido, pero yo no había terminado. Hice que las velas apagadas en el candelabro se encendieran solas, sus llamas parpadeando en un ritmo que imitaba un latido, y en la pared, una sombra se formó, no la suya, sino la mía, alta y sinuosa, moviéndose como si bailara para él. ¿Quieres saber lo que realmente lo quebró, mortal? Fue en el sótano. Oh, el sótano, mi sancta sanctorum, donde la oscuridad es tan espesa que parece tragarte. Jimmy, con su estúpida valentía de youtuber, decidió explorarlo, diciendo a su cámara: «Si voy a hacer esto, lo haré bien». ¡Qué idiota! Las escaleras crujían bajo su peso, cada paso acompañado por un gemido de la madera que sonaba como un lamento. El aire allí abajo era frío, tan frío que su aliento formaba nubes, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con algo más dulce, algo que recordaba a carne en descomposición. Yo lo esperaba, flotando en la penumbra, mi forma apenas visible, un destello de piel pálida y ojos que brillaban como brasas. En el sótano, las paredes estaban cubiertas de marcas, garabatos que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. Había una vieja cama de hierro, oxidada, con cadenas colgando de los postes, y un espejo roto en la esquina que reflejaba fragmentos de mi rostro. Un ojo, una sonrisa, un mechón de cabello que se movía como si estuviera bajo el agua. Jimmy lo vio, y su cámara cayó al suelo, el lente captando solo sus botas mientras retrocedía. «¿Qué eres? Déjame en paz», gritó. Pero yo no obedezco a mortales. Me acerqué. Mi presencia un peso que lo obligó a arrodillarse. «Jimmy», susurré de nuevo, esta vez tan cerca que sintió mi aliento en su oído, un roce que era a la vez gélido y ardiente, como una caricia que prometía éxtasis y destrucción. Hice que las cadenas de la cama se movieran. Rattlesnakes de metal que se enroscaban en el aire como si estuvieran vivas. Él gritó, un sonido crudo y primario, y corrió hacia las escaleras, pero las puertas del sótano se cerraron de golpe. En la oscuridad, proyecté mi forma completa ante él, una mujer de belleza imposible, mi piel pálida brillando como la luna, mi vestido negro deslizándose por mi cuerpo como un río de sombras, mis labios rojos abiertos en una sonrisa que mostraba dientes afilados. ¿Creíste que podías desafiarme?, dije, mi voz resonando en su mente, en sus huesos. Él se cubrió los oídos, pero no podía escapar de mí. Hice que el suelo temblara, que las paredes sangraran un líquido negro y espeso, que el aire se llenara de risas que no eran mías, sino de las almas que había atrapado antes que él. Jimmy estaba al borde del colapso, su mente un caos de miedo y desesperación. Pero yo, Elyria, soy una artista, y no quería romperlo tan rápido.
Lo dejé correr de vuelta al primer piso, jadeando, llorando. En el vestíbulo, hice que los retratos en las paredes cambiaran, sus rostros convirtiéndose en versiones grotescas de él mismo, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. El reloj de pie en la esquina comenzó a sonar, aunque no tenía campana, un repique que parecía contar los segundos hasta su fin. Y entonces, en el clímax de mi juego, me manifesté ante él por completo. Floté frente a la puerta principal, mi cuerpo semitransparente, mi vestido ondeando como si un viento invisible lo acariciara. Mis ojos lo atraparon, y por un momento, vi en él no solo miedo, sino una fascinación enfermiza, como si mi belleza lo atrajera incluso en su terror. «Quédate conmigo, Jimmy», susurré. Mi voz un canto que prometía placeres oscuros. Un roce de mis dedos invisibles deslizándose por su pecho, dejando un rastro de hielo. Él gritó, golpeando la puerta rogando que se abriera. Y yo, en mi magnanimidad, decidí dejarlo ir. No porque tuviera piedad, sino porque su miedo era mi trofeo, y quería que viviera para contarlo, para que el mundo supiera que Liria no es desafiada. La puerta se abrió de golpe, y Jimmy salió corriendo, tropezando en el césped, su rostro una máscara de lágrimas y sudor. El equipo lo encontró horas después, balbuceando sobre una mujer, sobre sombras que lo tocaban, sobre una casa que estaba viva. Su video, cuando lo recuperaron, estaba lleno de glitches, momentos donde mi rostro aparecía por fracciones de segundo, donde mi risa se colaba en el audio. Él nunca volvió a hablar de esa noche, pero yo sé que me recuerda. Cada vez que cierra los ojos, ve mis labios rojos, siente mi aliento en su nuca. Escucha mi voz susurrando su nombre. ¿Y tú, miserable criatura, crees que esta historia termina aquí? Mi poder no se desvanece, y mi relato es solo una chispa de mi grandeza. Ve ahora mismo al canal de YouTube, y mira otro de los videos. Hazlo. No me hagas arrastrarte a mi reino. Mira otro video, y tal vez, solo tal vez, te permita seguir viviendo sin mi susurro en tus sueños.